Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, el lunes 1 de diciembre, arranca el mes, un mes en el que, sensación de que sobra, ¿no? Que es un mes que está de más. Sin embargo, es un mes en el que van a pasar muchísimas cosas porque se viene el recambio en el Congreso y el gobierno está muy entusiasmado, ¿eh? Están metiendo a fondo, sumando diputados, diputadas, ampliando la conformación de la Libertad Avanza en el Congreso, con expectativa incluso de ser la primera minoría. Pero mientras tanto la crisis en la industria especialmente y la lluvia de importaciones, tema del que venimos hablando ya desde hace varias semanas, porque, bueno, habló en las últimas horas el titular de la Unión Industrial Argentina, hay advertencias desde, bueno, lugares como, o espacios, mejor dicho, sectores como el sector del zapato, el sector de la construcción, todos advirtiendo que la industria y las distintas ramas de la industria están siendo muy castigadas por la ola de importaciones. Por ahora no hay lluvia de inversiones, pero sí hay lluvia de importaciones. Y también por la caída del consumo. Así que de eso nos vamos a ocupar. También qué se espera desde la CGT, desde los estatales también. Los estatales ahora contra Sturzenegger, porque se viene aparentemente, dicen desde el gobierno, una nueva pasada de motosierra por los trabajadores del Estado. ¿Otra más? Y parece, al menos eso es lo que anticipan, preparan para seguir con los despidos del Estado y estiman que podrían quedar sin trabajo cerca de 30.000 empleados públicos durante las próximas semanas. Así que vamos a ver cómo se prepara ATE también para eso. Están las universidades en alerta frente al ajuste de Milei y algunos sindicatos arrancan esta semana jornadas de paro. Y mientras tanto la pelea por el dominio en diputados de todo eso y de lo que pasa en el mundo también por estas horas nos vamos a ocupar. Mientras tanto, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Porque arranca diciembre y arranca con aumentos. ¡Ay, sí! ¡Qué suerte! Bienvenidos los aumentos de diciembre. Pero bien ese arbolito, ¿eh? Sí. Viene cargado de aumentos de luz y gas. Qué sorpresas. Tarifas de energía que vuelven a subir desde hoy. La actualización impacta sobre hogares, comercios e industrias. También se encarece especialmente en la zona del área metropolitana, pero no únicamente, el transporte público, los peajes. ¿Hay algunos peajes que ya directamente dan ganas de tener un helicóptero? No. Pasarlo por arriba. No. Es carísimo. Para mí el curro más grande es el de acá de la ciudad, que arranca en La autopista Ilia. El que te la cobra como autopista 6 lucas, Ilia, ¿cuánto te que cobra? arranca en el planetario Sí. y termina el 9 de julio. Sí, sí. ¿Qué onda? Sí, y no, y además Pero es una locura. Es un y peaje, vale, literalmente. no sé, vale como 5 lucas. no 2 sé lucas. cuánto. sí. Bueno, Hay uno que está ya como 5 lucas y pico, 6 lucas. Hora pico. Además ya no hay hora pico. Es como, Claro. todo es hora pico, prácticamente. y eso con el pirulito ese. Sí, claro. Porque sin el pirulito. El telepase. Bueno, El no pirulito. quise decir. El pirulito. No Bien, quise eso. decir marca. No importa, pero todos lo tenemos. Igual hay una sola monopólica, ¿no? Sí. Claro. ¿Tiene otro Claro. nombre el telepase o no? Estoy para hacer la de Telepase. Romina Mangel. Estoy para hacer... Sí. ¿Cuál era? Quiero Que le dejó- que le un dejó el- auto que tenga un telepase incluido. Que le dejó el telepase Y que lo- con la- y que lo, con la y que tarjeta lo del pague, Me vaya a acuerdo. saber quién. Totalmente. Con la tarjeta del dueño anterior estaba el telepase. Bueno, también obviamente de transporte público, subte, bondi, por donde mires hay aumentos. Y ya va siendo parte Sí. del costo fijo de los laburantes en la zona de la metropolitana de Buenos Aires. Y un costo fijo muy alto, ¿no? Viajar para laburar. Con el tema de los subsidios se reacomodan también, ¿no? Sí, Se- pero igual, viste, cuando entras a ver entre transporte, Ah, sí. luz, gas, lo que venimos charlando, ¿no? Arrancar el mes está carísimo. O sea, empezar el mes está caro. Pagar la tarjeta, ¿no? Todo. Y Pagás todo. Pagás todo, pagás la tarjeta. Que yo arrancás el mes y decís, Expensas, bueno, ya lo podemos ir alquileres, terminando. expensas, todo y ya está, y cerrás. Puede terminar cerrás la hoy, persiana. pero estamos a 5 de mes. Bueno, Hola mes, hola fin de mes. Es como inmediatamente. es casi inmediato, ¿no? Sí, hola mes, hola fin de mes. Bueno, es parte también de lo que se va a profundizar porque el año que viene va a seguir la quita de subsidios y especialmente en el transporte, ¿eh? Especialmente en el transporte, pero también luz, gas, así que para el año que viene esto seguirá. Bueno, ni hablar prepagas, ¿no? Los que tienen prepagas, las empresas de medicinas prepagas mantuvieron todos ajustes mensuales durante todo el año, algunos incluso por encima, la mayoría por encima de la inflación, y para diciembre las subas rondan el 2,3%, en línea con por lo menos el último dato inflacionario, pero para algunos sectores de
para la mayoría de los sectores de la sociedad, hay un sector de la sociedad que claramente está bien, ¿no? Está proyectando sus vacaciones en el exterior para este verano, cambia el auto, hay un sector de la sociedad que está muy bien, ¿no? Que se ve dinámico. Y la mayoría después a las trompadas, ¿no? Tratando de llegar, y ya no solo sectores empobrecidos. Hoy, el otro día había la pirámide de lo que se considera clase media, media alta. Sí, no. Familias con ingresos de entre 4 y 6 millones de pesos por mes. También ahí, ¿eh? Bueno, eso, ahí a las trompadas también, da ¿eh? la Sí. sensación de que debe ser uno de los segmentos más golpeados, sobre Sí, todo sí. quienes tienen prepaga, quienes mandan a Sí, los pibes a las colegios. escuelas privadas. Entonces, todo eso va aumentando Sí. y la verdad es que se hace muy difícil. Sí, por eso. Y ahí entras en más del 80% de la población. Pero al mismo tiempo también, cuando uno observa los datos de turismo, lo que se proyecta para el verano, lo que se proyecta para gente yéndose de la Argentina, es como esa doble Argentina, ¿no? Esa Sí. dualidad de la que venimos hablando ya desde hace rato, de un sector que puede y que puede bien y que le sobra, y que es que un 10-15% de la Sí, sociedad. ojo que hay un sector que puede, Sí. pero endeudándose Bueno, en cuotas claro. hay mucho, porque como ahora está, Sí, digamos, sí. un poquito más blando el tema crédito o cuotas en todo caso, hay pero mucha claro. gente que se endeuda. Es y bueno, endeudamiento después- para sostener. Después ver Claro. cómo lo va pagando, pero bueno. Vos hablas más bien, ¿no? Tal vez de un segmento de la población que le encontró, digamos, una vuelta al dólar barato, que Sí, le es claro. funcional. Sí, sí. Hay mucha gente a quien no le cambia el parámetro, digamos, el dólar barato en su día a día. No, claro. Pero es un dólar barato que también tiene impacto en venimos hablando, ¿no? La lluvia de importaciones. Sí, claro. También hay sectores populares comprando por Shein, Temu, ropa barata Sí, y sí. pedaleando costos. Hoy el dólar barato, de alguna forma, directa o indirectamente, está teniendo un impacto que se vio en la última elección, ¿no? Se vio el respaldo que el dólar barato tiene y, Sí, y el costo que eso tiene también. Después hay que ver los datos, los últimos datos de salida de dólares por viajes al exterior son brutales y hay que ver cuánto tiempo se sostiene ese esquema. Ahora, evidentemente estamos en una situación de transición, no sabemos muy bien hacia dónde, pero que es una situación bien compleja porque estamos viendo, ¿no?, cómo la crisis en la industria está pegando de lleno en el empleo y al mismo tiempo esa otra Argentina que la vemos, está más allá de los números que existe, Sí. que tiene un nivel de vida por distintas razones, ¿no? Todos, además, es otra de las particularidades, con 2 y 3 trabajos, ¿no? Todos, por supuesto, tratando siempre de llegar al umbral, pero hay una Argentina que, y es mayoritaria hoy en términos, al menos electorales, votó esto, ¿no? Votó este esquema. Votó este esquema de dólar barato e inflación baja. Al Claro. costo que sea, bueno, vamos a ver cuál es el costo, ¿no? La transición esa que estamos viendo por ahora. No, y el tema de la balanza comercial del que hablabas y con la cantidad de gente que se va al exterior o las compras que se hacen en el exterior, hay que recordar que el año que viene tenemos mundial. Sí, claro. Y eso va a Sí, ser sí. durísimo porque va a haber mucha gente que se va a ir. O sea, Sí, por a eso. la balanza comercial que tenemos ahora hay que sumarle eso que va a ser seguramente otro golpe duro en términos de dólares que se van del país. Por eso está esta discusión de si el dólar está barato o no, y Caputo sale a decir que las exportaciones en la Argentina son récord, y que los que le dicen que el dólar está barato, en realidad, lo de siempre, no la ven, y qué sé yo. Ahora vienen las privatizaciones para obtener más dólares, para seguir sosteniendo este esquema. La viabilidad de un dólar barato, que digo, no es dólar barato para comprar dólar, porque cuando vos decís dólar Claro, barato, bueno, decís, yo no me puedo comprar dólar. Claro. No es para dólar barato para comprar dólares y ahorrar en dólares, es para el impacto que tiene en general en el costo de vida. Claro, eso es lo que te iba a decir. Para algunos es dólar barato, para otros es dólar estable, porque no deja de ser un precio que todo el mundo mira. El Sí, dólar, más allá de la clase social o del acceso que tengas a los dólares o a los consumos en dólares. Sí, no, por eso, no es para acceder al dólar o al consumo en dólar, pero sí lo que el dólar barato tiene, por ejemplo, en que puedas traer ropa barata de afuera, Sí. o electrodomésticos, motos, que es parte de lo que estamos viendo, del proceso de desindustrialización y de impacto. Por ejemplo, bueno, lo vimos la semana pasada, especialmente en lavarropas y heladeras. Salieron en las últimas horas los fabricantes de lavarropas y heladeras a decir que si nada cambia se perdería el 10% de los puestos laborales. El sector de heladeras, lavarropas, aires acondicionados, todo eso de lo que venimos hablando, alertó que
si continúa el fuerte aumento de productos importados desde China, podrían perderse hasta 10% de los 15.000 puestos laborales entre ahora y el primer semestre de 2026. Es lo que advierten en el sector. Luego, especialmente de lo que vimos en Whirlpool, pero no únicamente en Whirlpool. Creo que Whirlpool se llevó la marca, pero Peabody, Electrolux, Mave, todo lo que tiene que ver con electrodomésticos en general, caídas de ventas, cierre de plantas, reestructuraciones, etcétera. Y lo que deja a los productos locales más caros, obviamente hasta 40% más caros que los importados. Y es por eso que, y con todo derecho, yo quiero decir también, sectores de la sociedad que tienen, por ejemplo, que comprar un electrodoméstico, prefieren importarlo más barato que comprarlo acá por el solo hecho de bancar la industria nacional. Alguien que no llega o que está con lo justo. No, se le obvio. rompió la heladera, se le rompió el lavarropa. Y entre arreglarlo, si lo puede arreglar, o la necesidad de comprar uno, ¿no? Tenés, hablando de la economía familiar, muchas veces lo que te desacomoda es que se rompa algo, ¿no? Que se rompa algo en el auto, que se rompa algo en la casa. Y con los costos que realmente, por momentos absurdos que hay, ¿no? La diferencia que hay entre precios, entre comprar acá y traer de afuera. Sí. La verdad, no es esta una discusión moral, ya lo hemos dicho, no es si está bien o está mal. Evidentemente lo que no hay acá es un proyecto, un programa pensado en hasta dónde va a aguantar este esquema de libre importación de absolutamente todo, mientras se destruye la economía local. Sí, las bicicletas y los Uber tienen un límite, ¿no? No pueden absorber todos los trabajadores del mundo. Que No, se quedan obviamente. sin empleo, decís. Obviamente. Claro, Sí, digo. sí. El otro día me contaban de uno de los trabajadores que se quedaban sin laburo en una de las de la semana pasada, que en el mismo momento en el que se estaba quedando sin trabajo, descargaba en el celular la aplicación de una de esas Para plataformas repartir, para llevar gente en el auto, Ah, ¿viste? sí. Y así todos. Y lo que está generando es que, si te fijas, los que toman ese tipo de viajes en esas plataformas, está más barato hoy viajar que hace 3 meses. Porque hay más. Porque hay más. Claro. Claro. Hay más oferta de vehículos o de... Y entonces eso significa que Claro. vos, para hacer una guita que te permita vivir o comer todos los días, tenés que laburar más horas. Sí, porque encima funciona eso. por un algoritmo, digamos. Exacto, Que cuanto claro. más oferta hay, más barato es Más el precio. barato sale. Sí, claro, por eso. Mientras más autos hay en la calle llevando gente, más barato sale el viaje. Y bueno, el tema es hasta dónde, ¿no? ¿Qué van a ser todos? Ubers y Rapis. Es lo que me preguntaba. Bueno, realmente. es difícil, ¿no? También están los sectores que dicen, bueno, sí, esto es así por ahora, es un proceso, es una transición, es un reordenamiento de la economía, y esto después empieza a despegar, ¿no? Este es lo que por estas horas está en discusión, y es lo que dice, por ejemplo, el presidente de la Unión Industrial Argentina, que destacó, por ejemplo, entre otras cosas, que producir en Argentina es 30% más caro que en Brasil. Te empiezan con esas comparaciones, siempre el costo es laboral, ¿no? Siempre es caro por los derechos que tienen los trabajadores en la Argentina, por lo general. Pero también hay una cuestión de logística y demás. Y habló de un cambio de lógica económica que está viviendo la Argentina y dijo que la industria está pasando un momento de transición, dijo, a ver. Una economía en la que el consumo se sostenía en gasto público, en emisión monetaria y en un proceso, una economía inflacionaria. Esto genera una lógica económica en la cual en general todos escapamos para adelante. Uno tiene distorsiones, tiene problemas sobre costos y vos lo pones en los precios. Cuando entras en un proceso a la baja de la inflación, porque todavía no bajó, pero con una dinámica en la cual el objetivo futuro es tener una inflación baja, la lógica económica cambia. Uno tiene que empezar a bajar los costos, a bajar los costos internos para poder ser competitivo. Este es un proceso que lo vivieron casi todos los países que tuvieron baja inflación. Es un proceso muy doloroso porque uno tiene que empezar a rever todos los costos internos para ser competitivo. Bueno, ahí lo que dice Martín Rapalini, el titular del Ministerio de la Argentina, es lo que algunos sectores del sistema económico, político, dicen, que es un proceso de reordenamiento, le llaman así, un transcurrir doloroso hacia una nueva conformación de lógica económica, ¿no? Claro, el tema es que mientras tanto es la gente la que se queda sin laburo, ¿no? Y el impacto que eso tiene en la vida de los pueblos, las ciudades, algunos sectores muy específicos de los que venimos hablando, y en qué se reconvierten. Porque siempre hablan de la reconversión
de las empresas, ¿no? Bueno, las empresas que en lugar de producir se transforman en importadoras y utilizan sus mecanismos de logística y distribución y comercialización para seguir funcionando. En el camino se quedan los laburantes. ¿En qué se reconvierten los laburantes? ¿En qué? ¿En Rappi y en Uber? Sí. ¿En qué más? No, se habla del cambio de matriz productiva en el sentido de que va hacia, digamos, la economía de este país va hacia más hacia el lado de los servicios. El tema es que, digamos, cómo y cuál es el límite de eso, si no va a haber más industria o si hay muy poco desarrollo de la industria. La verdad, da la sensación de que siempre hay un límite ahí. Sí, ¿y hasta dónde aguantan Y los además rebusques, no sé si hay gente preparada, digamos, para lo que sea. O sea, todavía hay mucho por modificar si es que la Argentina va hacia ese lugar. Si es que hay un cambio de matriz o es simplemente una desindustrialización. Y Sí, lisa y llana. Por Lisa ya por era como ahora, ya- al menos. Da la sensación de que es eso, Claro, último. no dieron a conocer, digamos, el metaplan No, que claro. permita un cambio de rumbo, pensando en una nueva matriz productiva, apostando, no sé, inteligencia artificial, que en algún momento no lo hablamos más, pero el va a tener presidente que pasar, ha sí. puesto en la mesa como si fuera el futuro de la Argentina. Bueno, no es lo que están poniendo en debate. Bueno, no, y obviamente una Argentina primarizada tampoco le da laburo a todo. Claro, ¿no? tampoco son en Bueno, mano de obra intensiva. Sí, la- bueno, minería. ¿Y qué te va? ¿Se van todos a vivir a San Juan? No, pero además no es mucha mano de obra. Por Claro, Y después de además la es- instalación es lo que más mano de obra lleva. Después cuando claro, empiezan a sacar los y es bastante minerales. corta, claro. Sí, sí. Pero después también hay algo. Efímera. Por estas horas salieron mucho algunos de los. Algunos funcionarios, otros que quieren ser funcionarios del gobierno, a defender este proceso. Esta idea de que esto es necesario, ¿no? De que este momento es un momento de reconversión necesaria para que la economía argentina se adapte a lo que el mundo pide. Sí, ¿no? sea más competitiva. Más eso es lo que- competitiva, salir de un proteccionismo bobo, Sí, sí. lo habrán leído, lo habrán escuchado. Está ¿cómo es? Que es muy... que es columnista también en C5N, ex funcionario de Alberto Fernández. El Aracre, Aracre. Bueno, uno de los que principalmente está en Twitter con esta idea, ¿no? Sí. Ex Singenta, ex funcionario de Alberto, ahora libertario fanático, en esta idea de este proceso es necesario y los que no se adaptan es porque estaban artificialmente sostenidos por un proteccionismo bobo del Estado o por un consumo que no es, ¿viste esta cosa Ficticio. de... Esto ya pasó. ¿De Nos acuerdo? hicieron creer que nos podíamos comprar un aire acondicionado. Al comienzo Ese el macrismo estaba Rosendo Fraga, que decía, les hicieron creer que Sí. podían es viajar. viajar, tener aire acondicionado, motos 0 kilómetros, cosas, ¿no? Y que todo eso era una fantasía. Volvió esa idea de que la Argentina vivía en una fantasía y que ahora hay que adaptarla a sus capacidades reales. Claro, el tema es qué pasa mientras tanto con la gente que se va quedando sin laburo, con los que están hiper recontraexplotados, con 2 o 3 trabajos, corriendo al final del día para llegar a juntar lo que se necesita para sobrevivir, para subsistir. Ni siquiera estamos hablando, ¿no? de mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Bueno, otro de los sectores muy castigados, obviamente, en este momento, el tema textil, indumentaria, zapatos, etcétera, ¿no? Zapatillas. Habló Leonardo Hammond, dueño de la firma Nazaria Zapatos, esta mañana en Radio con Vos. Dice que estamos ante una crisis terminal y que el gobierno de Milei vino a destruir la industria. Parece que la casta somos las pymes nacionales, dijo. A ver. Nosotros estamos en una crisis, digamos, terminal del sector. No vemos una salida directamente ya con este gobierno, estas políticas, porque sabemos que este gobierno vino a destruir la industria, sin duda, no nos quiere. La casta parece que somos nosotros, los empresarios, las pymes, no sé, nacionales, porque lo que han hecho, tanta maldad con tanta hazaña de destruir a la industria en tan poco tiempo, no tiene, a ver cómo no tiene referente, no tiene, ni en el peor momento del menemismo que hemos vivido, la hemos pasado tan mal como ahora. Bueno, ahí está, ¿no? Clarísima la descripción de un empresario del sector de zapatos. Y después se siguen sumando las noticias, las novedades, cómo esta crisis en la industria se expande. General Motors, estas noticias de las últimas horas. General Motors desvinculó otros 90 operarios y ya redujo más del 40% de los empleos en su planta en Alvear. En los últimos días, la empresa General Motors ahí desvinculó a 90 trabajadores en Alvear mediante retiros voluntarios. La fábrica ubicada ahí cerquita de Rosario, a 15 kilómetros de Rosario, contaba a inicios de 2024 con más de 1.000 empleados entre efectivos y contratados. En la actualidad apenas son unos 600.
Hay fuentes del gremio de los mecánicos, Desmata, le dijeron al portal santafesino El Ciudadano que las últimas desvinculaciones fueron un ofrecimiento económico generoso, dicen, de alrededor del 120% de las indemnizaciones de la ley. Ahora, el tema es, otra vez, ¿no? Esta discusión y el déjà vu, ¿qué haces con la indemnización también, ¿no? ¿Qué pones? ¿Un kiosco? ¿Qué pones? ¿Para qué sirve hoy una indemnización? Sí. Que con todo derecho, obviamente, tienen que percibir quienes son despedidos, pero ¿en qué se reconvierte hoy un operario de General Motors? ¿Cuál es la reconversión de un tipo? Claro, antes era el parripollo y la cancha de pádel. Bueno, ¿cuál sería la Bueno, cancha de ¿qué pádel y haces el hoy con una parripollo de indemnización? ahora? Ahí te das cuenta también la diferencia que había entre las indemnizaciones. Ahora una indemnización como mucho te puede llevar a comprarte un usado para hacer Uber, digamos. Claro, No para ponerte una cancha de pádel, construir, o un parripollo que necesita una serie de Una elementos, infraestructura. o un fondo de comercio. Sí, sí. No, y además otra cosa que suele hablarse bastante poco, el que tiene un auto, tenía su auto, Sí. personal, familiar, qué sé yo, y lo pone a trabajar en Uber o en estas plataformas, va a tener un auto que le va a durar mucho menos. Claro. Obvio. Y el costo que representa poner ese auto a trabajar, ¿cómo se cubre después? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo banca? Muchos de los que nos están escuchando posiblemente trabajan de eso o trabajan de algo y en el rato que les queda de día o de fin de semana salen con sus autos a hacerse unos mangos y a tratar de rebuscársela, y sabe que esto es así, que se te pincha una cubierta, que se te rompe un repuesto, que pasa algo, tenés un accidente trabajando, y eso ese costo lo absorbe la persona que es dueña del auto. A veces, ¿vieron la cantidad que hay en la ciudad de esos autos que dicen de renta? Ah, Sí, 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 sí. Me sorprendió la cantidad, ¿no? ¿Viste? Tuve la Son gente que sensación alquila que era Por todos repentino, lados. sí. ¿Viste? Fue repentino. Sí. De repente hay un montón de autos en la calle que dicen O renta. de rentas o Cabify. Hay gente alquilando auto para trabajar de eso. Claro. O sea, ni siquiera es con su auto propio. Claro. Paga y sale a manejar y Lo que luego... antes era un alquiler de taxi, digamos, era el que Claro. vos no tenías tu auto, sino que manejabas el auto de una flotilla de la persona que tenía por ahí varios taxis. Bueno, esta noticia entonces, General Motors en Alvear, y también se suma otra noticia que publica Infogremiales. Descartables Caromar cerró sucursales en San Justo, Rosario, Bursaco y José Cepaz, con cientos de empleados en la calle. Y en este caso sin certeza sobre el pago de indemnizaciones, dice la información en Infogremiales. En San Justo el cierre se produjo esta mañana cuando los empleados llegaron a sus puestos de trabajo. 63 trabajadores empezaron los reclamos por la reincorporación o el pago de indemnizaciones. Luego trascendió el cierre de las sucursales de Rosario, Bursaco y José Cepaz. También hubo problemas en Mar del Plata por la intención de pagar media indemnización a los despedidos. Hay en este caso afiliados a los sindicatos de comercio y camioneros también. Los gremios ya contactaron al Ministerio de Trabajo para empezar las negociaciones, según informa Infogremiales. Estamos hablando acá de una empresa de consumo masivo, ¿no? Y por otro lado también, es otro de los sectores muy castigados, es el sector de la construcción. Vieron que tuvo todo el debate sobre el índice del INDEC del EMAE, ¿no? Sí. Que le daba muy bien a intermediación financiera, minería, muy mal a industria, construcción, pero en el promedio, de alguna forma u otra, les dio que no estábamos en recesión. Y hoy habló acá, en el Destape, con Ariel Jalad, Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, advirtiendo que la actividad cayó 25% entre 2023 y 2024, que no hay señales de repunte, que en el sector se perdieron 120.000 puestos de trabajo directos, ¿no? Por la paralización de la obra pública y la falta de inversión privada. El caso de la construcción, además, hay que entenderlo en un contexto. No es solo el que trabaja en la construcción, sino los trabajos laterales que da el sector, ¿no? También respaldó el rumbo económico del gobierno, de todas formas. Reclamó que el gobierno pase de la motosierra al bisturí, ¿no? Una especie de ajuste fino. Y sostuvo que el país no podrá desarrollarse sin inversión estatal y privada en infraestructura y vivienda, dijo. A ver. ¿Y qué pasa con el trabajo, Gustavo? El otro día veía unos números de que en el sector privado registrado, la construcción, que es el sector que usted representa, es donde hubo más despidos en el sector privado registrado. ¿Tienen ese mismo dato? Sí, claro. Nosotros perdimos 120.000 puestos de trabajo directos entre junio del 23 y junio del 24, cuando tuvimos la caída que yo mencionaba anteriormente. De junio del 24 a la fecha, estabilizado, tuvimos un leve repunte menor, tomamos personal, pero básicamente estamos estabilizados en el mismo nivel
de hace un año y medio casi. Y bueno, y eso siempre mencionas el empleo directo, ¿no? Cada empleo directo representa prácticamente un empleo indirecto, tanto en la actividad económica del área donde se hace una obra como en los fabricantes de materiales, Claro. que digamos, potencialmente hablando, ha habido más despidos en el sector. Y en ese sentido, digamos, el otro día hubo Consejo del Salario y el sector empresario ofreció 4.000 pesos de aumento. ¿Qué piensa de eso? No, bueno, pero el salario mínimo afecta a determinados sectores que no es el nuestro. Nosotros tenemos, igual que el resto de la industria, tenemos salarios muy por encima de lo que es el salario mínimo. Digo, eso se sirve para aquellas, digamos, montos que están vinculados a otra cosa, como puede ser, digamos, lo que era el plan trabajar. No sé si la UH está también involucrada. Sí, bueno, ahí la palabra de Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, esta mañana con Ari Lijalad. Bueno, por un lado describiendo una situación dramática para la construcción y por otro lado respaldando un rumbo económico del gobierno, ¿no? Es para terapia. Yo ya ni siquiera creo que acá entra el análisis político. En algunos casos y en algunos muchachos es para terapia. Es para ver qué les pasa, ¿no? Y algunos sectores que tiene que hacer un proceso, ¿no? De autorreflexión. De introspección. Es decir, ¿qué nos pasa que bancamos los gobiernos con los que nos va mal? Destruyen, claro. Y odiamos los gobiernos con los que se expande nuestra actividad, Sí. ¿no? Es llamativo. Si fuera una relación amorosa le dirían, salí de ahí, amiga. Un poco tóxico, ¿no? Sí, claro, hay algo de eso. Bueno, ¿qué pasa mientras tanto con la reforma laboral que se viene y cuál va a ser la postura de la CGT? Habló hoy el cosecretario general Cristian Jerónimo. Aseguró por Radio Rivadavia que la central no va a apoyar una reforma regresiva y advirtió sobre lo que estamos hablando, la crisis industrial, la pérdida de empleo, el cierre de fábricas. Dice que no cree que el pueblo le haya dado otra oportunidad al gobierno para que vaya en contra de sus derechos. Nosotros estamos precisando que apelando a la responsabilidad que tiene un gobierno en materia institucional. Digo, yo no creo que el pueblo argentino le haya dado otra oportunidad a este gobierno para que vaya en contra de sus derechos. Digo, porque la realidad es que hoy los trabajadores, la ciudadanía en su conjunto la está pasando mal. El costo de vida en Argentina es altísimo. Y nosotros tampoco creemos que con un paro se solucionen los problemas de la Argentina. Entonces, me parece que desde ese lugar es que hay que construir un ámbito donde podamos pensar cómo sacamos a la Argentina adelante. Bien, ahí está la postura de la CGT y se viene también conflicto con los estatales porque ATE salió fuerte contra Sturzenegger. Es un siniestro que viene por nosotros, dijo Rodolfo Aguiar. ¿Por qué? Bueno, el jefe de gabinete, Adorni, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, se preparan, y así lo han dejado trascender, para otra avanzada de despidos en el Estado. Hay cálculos de que estiman dejar sin trabajo a cerca de 30.000 empleados públicos durante las próximas semanas, fundamentalmente de todos esos contratos que siempre vencen a fin de año, ¿no? Y que es todos los años un asunto. Según adelantó el jefe de gabinete, Manuel Adorni, en la última reunión de gabinete, él tiene la tarea de comenzar una especie de auditoría de todas las carteras del Gabinete Nacional. Ojo que esto en algunos ministerios ya hincha bastante la pelota. ¿Quién sos? ¿Qué? Venía acá, de repente sos el nuevo jefe de gabinete y querés ver dónde recortar 10% de nuestros ministerios. Claro. A algunos les cayó bastante para la mierda, pero bueno, tema de ellos, no sé, resuélvanlo. Sí, bueno. Mientras tanto, la pregunta acá es qué va a pasar con los trabajadores, ¿no? Porque la noticia de que el gobierno planea seguir aplicando la motosierra en el Estado generó una reacción de ATE, el sindicato que ya hizo un paro la semana pasada, ¿fue la anterior? La semana pasada. La semana pasada. Contra la reforma laboral, advirtió que evalúa adelantar un paro nacional que había sido anunciado para el día que el Congreso debata la reforma nacional, esto ante la inminencia de despidos masivos en el Estado. En este contexto, Aguiar publicó en sus redes que este ser siniestro viene por nosotros en relación a quién, a cualquiera podría ser, pero en definitiva es referido a Sturzenegger. Bien podría ser para varios más. Porque no especificó a quién era, Claro. a quién se refería con ser siniestro. Es por Sturzenegger, A pero Voldemort. aplica a varios. A Voldemort. Dijo la francesa. Dijo también el sector público no resiste más ajustes, no vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre. Todos los años la misma historia, con los contratos que vencen a fin de año. La conducción nacional de ATE tiene además mandato por asamblea, así lo determinaron
la semana pasada también, a realizar protestas sorpresivas en diciembre en respuesta a lo que consideran una ofensiva del gobierno contra los trabajadores estatales. Aguiar dijo que el gobierno miente, que nunca se trató de una cuestión presupuestaria, es todo ideológico, mientras que los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto, la deuda externa se ubica por encima del 25%. Así que conflicto en puerta una vez más, rumbo al cierre de año entre los estatales y el gobierno de Milei. También los universitarios, en alerta contra el ajuste. Arranca una semana de protestas. Los gremios universitarios poniendo el foco en el incumplimiento del gobierno en la ley de financiamiento universitario que aprobó el Congreso. Básicamente lo acusan de incumplir sus deberes a Milei. Y sí, son leyes que están vigentes. O sea, es una locura eso. Sí. ¿Cómo lo naturalizamos? Pero La ley de presupuesto universitario, de financiamiento universitario que aprobó el Congreso, vetó Milei. El Congreso consiguió los 2/3 en las dos cámaras para ratificar el proyecto y el gobierno no la cumple. ¿Cómo se llama eso, no? Sí. Si no es incumplimiento de deberes. Debería decir la Corte Suprema, como se llama eso, pero están en otra cosa, ¿no? Están en otro tema, ¿no? Sí. Están con otras boludeces. Bueno, a ver, la CONADU Histórica anunció un paro semanal que comenzó hoy. La CONADU, la principal federación de docentes universitarios, difundió un comunicado con una alerta de cara al inicio, o no, están en duda, del ciclo lectivo 2026. La semana pasada, los 27 gremios docentes universitarios que componen la CONADU Histórica anunciaron un paro entre el 1 y el 6 de diciembre. Y la CONADU Histórica, por otro lado, advierte que el aumento salarial para los trabajadores universitarios debería ser del 44%. Este número no es ni el buscado ni un capricho, es lo que surge de la aplicación estricta de la ley de financiamiento universitario, explicó en diálogo con El Destape Antonio Rosselló, docente y miembro de las mesas ejecutivas de AGDU. Así que universidades en alerta y en protesta esta semana tienen distintas actividades en los próximos días y la advertencia, o al menos la duda, de que haya clases en 2026. Mientras tanto, hablando del Congreso, pelea por el dominio en diputados. Por estas horas algunas novedades durante el fin de semana y a días de la jura de los nuevos diputados nacionales, La Libertad Avanza y el peronismo ahí empuja por tener la primera minoría. El oficialismo continúa reclutando legisladores afines, los que andaban sueltos, los que estaban más o menos cerca. Y las dudas continúan en el bloque de Unión por la Patria. Hay una sesión el miércoles a las 11, está citado el cuerpo, una sesión especial en la que se van a aceptar las renuncias de los diputados que van a dejar sus cargos para asumir en otros lugares o en otros cargos, entre ellos los Penato. Y acá una buena noticia para el gobierno, porque La Libertad Avanza ya tiene 94 legisladores y el PJ a punto de perder la primera minoría. Rumbo a la nueva conformación del Congreso, hubo 3 pases en los últimos días. Si alguien se perdió el fin de semana... Yo, a ver. 3 nuevos pases y bueno, la salida de Silvia Los Penato que beneficia al gobierno. Horas después de, lo mostramos la semana pasada, de que jurara como senadora Patricia Bullrich, su pelea con Villarruel y demás, se sacó una foto con Martín Menem y con la diputada Verónica Rancini, oficializando el fichaje. Rancini. ¿Cuál es su nombre ya? Y bueno, chicos, La senadora Rancia. Pónganle Rancia, directamente. Rancini. Directamente. Era del PRO y ahora ficha, ¿no? Como un contrato, ¿viste? Como los clubes. Ya, Sí, tenía que ficha. posar directamente con la Es camiseta. que se abrió y- la temporada de pases, claro. Y pasa a la bancada violeta. Y también otro santafesino, Alejandro Bongiovanni, deja el PRO y se suma al bloque oficialista. También esto comunicado en una foto con Patricia Bullrich. ¿Por qué están vestidos en Tienen conjunto? las mismas Medio composé, zapatillas. sí. Y el tercer refuerzo es una consecuencia de la renuncia de Silvia de los Penato. Silvia de los Penato va a dejar su banca en diputados para asumir como legisladora porteña. ¿Qué era lo que no querían? ¿Lo que no quería Mauricio o no? Pero finalmente va... ¿Cómo? ¿Qué manera Base. de no hacerse lo que quiere Mauricio en el PRO? Cuidado con eso. Una máquina de hacer lo que no quiere Macri. Sí. Dijo Silvia Los Penato, me cuesta dejar el Congreso Nacional, pero no podía ser una candidata testimonial. Ah, mira. Esto a raíz de que en la campaña, no sé si se acuerdan, allá lejos, hace tiempo, cuando se votaban las legislativas porteñas, Sí. Los Penato se enfrentaban, ¿se acuerdan? A Manuel Adorni. Claro. En ese entonces vocero presidencial y candidato a legislador porteño. Los Penato pasó prácticamente toda su campaña
en decir Adorni es testimonial, Claro. no va a asumir como legislador, va a seguir siendo vocero, etcétera, etcétera. Tenía razón, solo que no sigue como vocero, sino como jefe de gabinete. Exacto. Pero se ve que eso le pesó mucho. Y claro, no podía hacer lo mismo. ¿Qué sé yo? La verdad podría tranquilamente. Sí, te podría. Lo que pasa también era como que le daba, pasaba a ser verdad el video fake que hicieron, que se bajaba. Sí. Era como, Bueno. era como- Pero la verdad. Reconozcámosle entonces algún Sí. tipo de coherencia, independientemente que sea el PRO, digo, Coherencia, bueno, por qué sé favor. yo, coherencia, por favor. No, dijo que no iba a ser Bueno. testimonial y lo Y cumplió. lo está cumpliendo. Renuncia a una banca. Rara avis en este momento del país. Sí, y sí. de los dirigentes políticos. Mirá Sí, cómo bancó a Silvia Lopenato. ¿Qué tal, Cuidado, Pero no por los ella. Está penatistas. bien, está muy bien, Es está muy que bien. no por ella, porque la verdad que hoy en día que alguien respete su palabra es una cosa Sí. que no se ve todos los días. Sí, el tema acá es. Y es evidente que no se quiere ir del Congreso Nacional para irse a la legislatura porteña. Entre nosotros, si los Penatos seguía siendo diputada nacional, no se entera nadie. No, es verdad. Y capaz No que es la tampoco legislatura iba a puede ser hacer algo, ¿no? No es que tampoco iba a ser un asunto, poquito de ruido. un escándalo nacional que diga, ¡qué barbaridad! Sí. Los Penatos dijo que iba a ser legislador Ahora y lo no va a ayudar cumplió a su Jorge palabra. En la cola del bondi, ¿no? ¿Viste Claro. lo de los penatos? No. Bueno. Al final sigue siendo diputada nacional. ¿Quién? Va a tra- Silvia, ¿qué? No, Claro. bueno, pero va a tratar de ayudarlo a Jorge Macri, que bastante difícil la va a tener, ¿eh? El tema es que en lugar de los Penatos ingresa al Congreso, a la Cámara de Diputados, Lorena Petrovich, que responde a Patricia Bullrich, gana un asiento, Apala. La Libertad Avanza y suma 3. Con los 2 que se fueron del PRO, más los Penatos que se va a diputados, suma 3 nuevos diputados, La Libertad Avanza y se perfila a ser primera minoría. ¿Y ahí con eso ya está? ¿Ya le da? ¿Con No, con están esos ahí, tres? están ahí, hay que ver si se van finalmente los 4 catamarqueños Ah, claro, eso. del peronismo, si Sí, salen sí. como bloque aparte, que es lo que estaban... Los jalilos. Exacto, y todo ese bloque de gobernadores que se estaba armando. Sí. Y parece que de a poquito le van dando los números Sí, sí. al oficialismo. Para lo que es, esto es una cuestión más burocrática, administrativa, pero importante, las presidencias de las comisiones, Claro, claro. los cargos y el funcionamiento, en definitiva, de las comisiones y del Congreso en la nueva conformación a partir del 10 de diciembre. Y por otro lado, para cerrar, ¿se acuerdan del show antivacunas de la semana pasada? Sí, claro. Bueno, El señor siguió. que se le pegaba cosas. Esto escaló porque el Gobierno Nacional publicó un comunicado oficial y terminó desatando una nueva polémica política entre el Gobierno Nacional y el gobierno de Axel Kicillof. Nación difundió el fin de semana, el sábado, un texto en el que ratifica que las vacunas son seguras y salvan vidas. Ya cuando tenés que salir a aclararlo es porque, evidentemente, la situación se fue a carajo, ¿no? Ya cuando desde el Ministerio de Salud de la Nación tenés que salir a poner un comunicado, che, hey, queremos aclarar que las vacunas son seguras y salvan vidas, luego de un acto que evidentemente, por acción u omisión, la Libertad Avanza permitió que suceda en la Cámara de Diputados. Sí. Y esto además, acompañado por las firmas de los ministros y ministras de salud de casi todo el país, salvo la provincia de Buenos Aires, a quien no convocaron a firmar, generó un nuevo escándalo político y un nuevo cruce entre nación y provincia. A ver, aquella insólita exposición del tipo no en cuero con los metales que supuestamente se le pegaban, el magnetismo y demás, Sí, el hombre imán. el Sí, hombre imán. Tiene más teta que yo, digámoslo. Bueno, también. Eso y sostiene bueno. bastante. te digo. Pero vos decís que por eso que le queda. Sí, la verdad. No. Y si le queda acá. No, ¿Por qué si te quedan pegados no se te queda pegado con la remera también? Sí, por eso, pues si fuera Si está tan imantado. imantado. Si no, ¿por qué no le pegan en la panza? Bueno, porque había- la panza tiene globito, entonces se le cae. Estuvo circulando mucho en redes un video de un programa japonés en donde Ajá. había un señor viejo científico que no sé el nombre, pero Un evidentemente viejo era- científico que debe saber. Claro, y había un chino, un japonés, perdón, Sí. que se le pegaban las cosas. Y el señor científico levantó la mano y dijo, a ver, ¿le podemos poner un poquito de talco en el pecho al hombre este? Y no se le pegaron mal las No cosas. sé, o sea, no era tan imantada la Sí. cosa. Había que bañarse, ¿no? Ah, ya, que un poquito de talquito y ya está. Bueno, cuestión que después de todo este escándalo, el gobierno publicó un comunicado, un documento, en el que reivindica la campaña y el calendario de vacunación. Apunta ahí que, bueno, es seguro y salvavidas. Y las cuestiones más obvias al respecto, pero tuvieron que salir a aclararlo. Un comunicado que fue acordado entre el viernes y la madrugada del sábado, en respuesta a esa exposición antivacunas que impulsó la diputada del PRO, Marilú Quirós, pero que tuvo que autorizar Martín Menem en la Cámara de Diputados. Y desde la provincia de Buenos Aires advierte Nicolás Kreplak que no fueron invitados a participar de este documento.
O sea, a todo sumale mezquindad política, ¿no? A todo lo que ya venía sucediendo con el tema de vacunas, que es un gobierno totalmente retirado de la campaña de vacunación, de la difusión y también de alguna forma de la promoción de este tipo de discursos. Ahora sumale que firman un documento, les avisan a todos, menos a la provincia de Buenos Aires, que tiene nada menos que el 40% de la población en Argentina. Salió Nicolás Kreplak, ministro de Salud bonaerense, en su cuenta de Twitter dijo: la provincia de Buenos Aires obviamente apoya a las vacunas y la vacunación, solo nos marginaron del comunicado, evidentemente no están a la altura de las circunstancias. Además del comunicado, provean las vacunas, impulsen planes de implementación e inviertan en difusión y promoción, dijo Kreplak, sumándole a todo esto ya un ruido de berretada política, ¿no? Desde Nación, no invitando a participar de la firma de un documento que tampoco decía demasiado. Vacunarse está bien. Vacunarse está bien. Sí, digamos, ¿no? Bancamos vacunarse. Sí, y las vacunas son seguras. Claro. Eran 2 oraciones nada más. Sí, no al pedo, porque era algo que no iban a tener ningún problema en firmar ninguno de los ministros de salud de todo el país. O sea, por lo menos para fingir esa cuestión de unidad. Sí, lo que advierte Kreplak en este caso, y no fue el único, de todas formas, incluso algunos de los que firmaron también, decían: che, sí, todo bien, yo te firmo un documento que dice que estás a favor de las vacunas, pero hace algo por la vacuna, porque si no es un documento que queda en la nada, ¿no? Hoy es 1 de diciembre, ese es Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Vamos a estar hablando de eso porque tiene mucho que ver con esto que estás planteando vos. Bien. Y es la retirada del Estado también de una cuestión sumamente importante para la salud de la población. Bien, hasta ahí entonces las últimas novedades de la política nacional. ¿Qué está pasando en el mundo, Ori? Viajamos a Honduras, que votó este fin de semana. Los hondureños fueron a las urnas. 6,3 millones de personas estaban llamadas a elegir al sucesor o la sucesora. No se sabía todavía de Xiomara Castro, además de renovar el Congreso, el Parlamento Centroamericano y también casi 300 autoridades locales. No terminó el escrutinio, pero los primeros resultados son muy adversos para el oficialismo y bastante auspiciosos para la derecha. Los votantes tenían, en definitiva, para elegir entre la continuidad del proyecto progresista, en esta ocasión en la figura de Rixi Moncada, del Partido Libre, el movimiento que surgió en 2009 después del golpe de Estado que todos recordamos, a Manuel Zelaya, o el regreso de las fuerzas conservadoras, ¿no? El llamado bipartidismo, un pasado ya conocido que ha llevado a Honduras a ser un país azotado por la violencia y la pobreza extrema, además de la corrupción. Bueno, esta segunda opción es la que hoy se estaría imponiendo, liderada por Nasri Tito Afura del Partido Nacional, el candidato de Donald Trump, porque Donald Trump salió a hacer campaña, ¿se acuerdan? Lo hemos hablado la semana pasada, también apoyado por el presidente de la Argentina, Javier Milei, que llamaron ambos, Donald Trump y Javier Milei, a votar por él en las horas previas a los comicios, una injerencia total. Los resultados que se conocen son los del sistema llamado Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, que es un sistema muy cuestionado por el oficialismo. Ya desde antes de las elecciones de este fin de semana, que por lo tanto el oficialismo pide esperar el conteo completo del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué dicen esos resultados preliminares? Veamos un poquito los pormenores, ¿no? Con un poco más del 44% de las actas escrutadas. Les decía recién, el ex alcalde de Tegucigalpa, Nasri Tito Afura, sumaría un poco más del 40% de los votos. El conductor de televisión Salvador Nasralla, aspirante por el Partido Liberal, sumaría el 39, un poco más del 39% de los votos. Estaríamos hablando de un resultado muy reñido y Rixi Moncada quedaría en un lejano tercer puesto con un poco más del 19%. Ella justamente agradeció al Partido Libre y al pueblo que masivamente salió a votar por su propuesta de reforma económica y democrática. Pidió
mantenerse en pie de lucha hasta el 100% de las actas presidenciales de alcaldías y diputaciones. Y dijo que este lunes, o sea, hoy mismo, les estoy hablando de un mensaje publicado ayer, cuando se dieron a conocer los primeros resultados preliminares, ¿no? Dijo que este lunes daría su posición política en una conferencia de prensa en relación justamente a los resultados. Recién estaba haciendo F5 para ver si había alguna novedad al respecto. No he visto todavía en sus canales oficiales que haya habido una declaración oficial sobre esos resultados que se están dando a conocer. Rápidamente vamos a hacer un doble clic sobre la figura de Tito Afura, el candidato, entonces les decía, de Donald Trump, que no solamente llamó a votar por él, sino que prometió además indultar al expresidente de la misma fuerza política. Esta es noticia de este fin de semana, ¿no? Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión en Estados Unidos, donde está preso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A horas de que los hondureños vayan a las urnas a votar, no solamente llamó a votar para que regrese el conservadurismo, la derecha al poder, sino que prometió el indulto total y completo de Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, lo que resulta, la verdad, de mínima bastante llamativo, tratándose de un presidente como Donald Trump, que todo lo hace supuestamente en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Está haciendo una guerra, claro. En Venezuela estaba muy preocupado por el narcotráfico. Es que hay narcotraficantes y narcotraficantes, ¿viste? Como que no, depende un poquito de dónde están sos narco ubicados, si Trump dice que sos narco. El narco de derecha no es tan narco. No es tan narco, depende. Es raro como campaña. Voten a este para que yo libere al narco. Es un poco... Ojo, que por ahí... Sí. Ya últimamente no sé. Acá funcionó, Bueno, es verdad. Lo que dijo Donald Trump, digamos, es que fue un proceso injusto, que lo han tratado de forma injusta, y que sí, efectivamente, porque todavía, obviamente, la derecha, y como lo estamos viendo, tiene calado, tiene apoyo, es la que dominó la política hondureña durante muchos años y que todavía, digamos, estamos viendo cómo ha moldeado el país. No ha sido tan fácil para Xiomara Castro estar al frente de un país ya muy moldeado por esas derechas, por ese bipartidismo. Entonces ahí, bueno, guiño, guiño de Donald Trump apoyando a sus amigos con la fe, la esperanza de tener otro gobierno títere, hay que decirlo, en la región. Por eso se está metiendo en todos los procesos electorales. Así es muy impresionante cómo está interviniendo Estados Unidos. Ha tomado una decisión, es evidente, es notable, pero por si alguien todavía no se había percatado, de volver a mirar hacia lo que ellos consideran su patio trasero. El hemisferio. Y en esos términos además lo han dicho, no es que tampoco hay que... Claro. Incluso habla de su hemisferio. Recuperar América Latina, dijo Scott Bessent. Y le está funcionando. Y en algunos casos parece En algunos casos sí, está pudiendo mover algunas fichas o al menos intenta hacerlo, ¿no? Es verdad también que la situación no es la misma en Honduras que en Brasil, o sea que cuando se acá, mete... por ejemplo. O acá, entonces cuando se mete en algunos escenarios, no solamente electorales, políticos, como le está haciendo con Milei, obviamente no siempre tiene los mismos resultados, ¿no? Ahí hay muchos que están hablando, en el caso de Honduras, quiero decir... Estaba intentando marcar la diferencia con un Lula en el poder, diciéndole a Trump, no me importa tus amenazas, nosotros vamos a seguir adelante con la negociación y logrando, por ejemplo, algunos resultados. Bueno, no es lo mismo que meterse en un proceso electoral en términos de consecuencia que lo que estamos viendo en Honduras, donde ya muchos están hablando del factor Donald Trump. No sé cuán efectivamente Donald Trump habrá sido decisivo en esos resultados que, reitero, tenemos que esperar para conocer los resultados definitivos, pero que ha salido a jugar fuerte para cambiar el rumbo, eso sin lugar a dudas. Hablando de Donald Trump, le cuento una cosita más. Rápidamente, Donald Trump habló con Nicolás Maduro, porque justamente tiene todo que ver con esto que mencionábamos recién. La información que ya había sido adelantada por el diario estadounidense The New York Times el viernes pasado quedó finalmente confirmada este domingo por el propio Donald Trump, que no dio a conocer más detalle, ¿no? Dijo, no diría que salió bien o mal, fue una llamada telefónica. En ese mismo intercambio que tuvo con la prensa, en el que confirmó esa charla telefónica, también descartó que el cierre del espacio aéreo venezolano fuera el preludio de un ataque inminente del ejército estadounidense. Acá les estoy contando dos noticias en una, porque el sábado Donald Trump publicó este mensaje diciendo,
a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe ser cerrado en su totalidad. Bueno, es bastante llamativa para empezar como la enumeración, ¿no? Ahí caen como las aerolíneas, los pilotos, pero también los narcotraficantes y traficantes de personas humanas. Bueno, pero además como si Trump tuviera la potestad de decidir él qué espacio aéreo cerrar. Estamos hablando de un país que, te guste o no el gobierno, de un país soberano. Es realmente inusitado, es insólito. Y por supuesto, como era de esperar, esto generó algunas reacciones. No es que haya generado un frente unido de rechazo a las declaraciones de Donald Trump, algunas reacciones como la del presidente colombiano, que habló como tal, pero también como titular pro tempore de la CELAC, diciendo bajo qué norma del derecho internacional un presidente puede cerrar el espacio aéreo de otro país. Si esto fuera posible, dijo Petro, se acabó entonces el concepto de soberanía nacional y él también de derecho internacional. Lo venimos contando día tras día. Por supuesto que Donald Trump viene soplando frío-calor, ¿no?, sobre una posible intervención militar en suelo venezolano. A mediados de la semana pasada dijo que Estados Unidos empezará muy pronto, según sus declaraciones, a detener a los narcotraficantes de Venezuela. Dijo también por tierra es más fácil. Mientras tanto, Estados Unidos sostiene el hostigamiento militar con el mayor despliegue en décadas en torno al país venezolano. Amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte.